Buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar sobre el que hablaremos de las carreteras de plástico ofrecido por la plataforma de CAPESIC. Contamos este día con ponentes como Diana Movilla, Aitor Raposeiras y Luis Silva. Son doctores e investigadores en Ingeniería de Materiales para Infraestructura Vial de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Austral de Chile. La dinámica de este webinar será la siguiente. Habrán unos 30 minutos aproximadamente de presentación y al final de la misma se dará paso al turno de las preguntas. Ustedes pueden hacer las preguntas por escrito utilizando el chat que aparece en la parte inferior derecha de sus pantallas. Recordarles también que este webinar será grabado y para que pueda ser consultado en la plataforma posteriormente por todos aquellos que no hayan podido asistir el día de hoy, igual ustedes por alguna consulta que pudieran tener. Bueno, le damos paso a Diana, Aitor y Luis y esperamos que disfruten de este webinar. Muchas gracias, Xiomara. Buenas tardes a todos los que nos están viendo. Y bueno, gracias a la plataforma CAPESIC, al Banco Mundial y a la Fundación SEDET por ofrecernos la oportunidad de dictar este segundo webinario para nosotros. En esta segunda parte les vamos a mostrar un poco el tema de la reutilización de plásticos. Ya veremos qué tipo de materiales en infraestructura vial, en este caso en carreteras. Como bien dijo Xiomara, yo soy la doctora Diana Movilla, me acompañan el doctor Aitor Raposeiras y el ingeniero Luis Tomás Silva, quien también trabaja con nosotros. Antes de nada, y como también hicimos en el anterior webinario, nos gusta que las personas que nos están escuchando pues sepan quiénes somos. Y como bien nos presentamos antes, somos parte del grupo de investigación en Ingeniería Vial de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, perteneciente a la Universidad Austral de Chile. Estamos ubicados en Valdivia, zona sur austral, y Aitor y yo somos los directores de este grupo de investigación y también nos acompaña, como bien indiqué antes, Luis Tomás Silva, que es investigador y coordinador del Laboratorio de Pavimentos de la facultad. Y también quien desarrolló más en profundidad la parte experimental de la investigación que les vamos a ofrecer. Además, también recalcar que esta investigación ha sido apoyada, sobre todo en la parte experimental, por el Grupo de Investigación en Tecnología de la Construcción, GITECO, perteneciente a la Universidad de Cantabria, quienes también trabajan pues, a través de esta plataforma CAPESIC. Así que gracias a ellos también hemos podido realizar esta investigación desarrollada en función de la innovación de nuevos materiales para carreteras. Pues bien, como toda investigación, se plantea un problema y en base a ese problema una serie de objetivos. En nuestro caso, nuestro objetivo general será diseñar mezclas asfálticas sustentables, siempre bajo el paraguas pues, del medio ambiente, de la economía y de la sociedad, reduciendo la cantidad de cemento asfáltico o betún, como se nombra en España, empleado a partir de su sustitución parcial por polímero procedente de la fracción mixta. Cuando hablamos de la fracción mixta, más adelante explicaremos pues, que se centra en un conjunto de plásticos de diferente clasificación. En cuanto a los objetivos específicos que dan respuesta a ese objetivo general, tenemos analizar las fracciones de polímeros frente a la temperatura y su interacción con los agregados pétreos, evaluar el comportamiento tanto estático como dinámico de las mezclas fabricadas con esta fracción mixta polimérica como reemplazo parcial del ligante, determinar los porcentajes de sustitución más adecuados en estas mezclas, ya que no todos los porcentajes pueden ser óptimos, y por último, pues establecer la metodología óptima de mezclado para estos nuevos materiales. Una vez que tengamos todos estos objetivos, pues podemos dar una conclusión final de si estos materiales plásticos pueden mejorar el comportamiento y durabilidad de la mezcla. En cuanto a los antecedentes, siempre que realizamos una investigación tenemos que basarnos pues, en el estudio del estado del arte anterior. Para no hacerlo muy extenso, nos hemos centrado en dos puntos importantes, dos investigaciones o aplicaciones importantes de plásticos a nivel mundial. La primera se realizó hace aproximadamente 15 años en la India, donde partió el tema de la implementación de plásticos en las carreteras. La localización se trata de la calle Jambulikam, en Chennai, en la antigua Madrás,
y soporta inundaciones monzónicas y el vibrante tráfico urbano. Todos conocemos el tránsito que existe en un país como la India, por lo tanto, si este tipo de materiales funcionan en sus carpetas de rodado es porque ya han sido muy estudiadas. También dar un dato importante, que es que en la India, en este minuto, hay más de 30.000 kilómetros pavimentados con la reutilización de plásticos. Si bien es cierto que en este país no se utiliza la misma metodología que puede implementarse en Europa o en América, pero no obstante, ellos innovan también en este tipo de materiales. También un dato importante que hemos obtenido es que por cada kilómetro de carretera construida se usa el equivalente a 1 millón de bolsas de plástico, reduciendo el coste en la construcción en un 8% aproximadamente. También hay que recalcar que hay una serie de investigaciones, bastantes en este minuto, en la cual utilizan este tipo de materiales, pero investigaciones que utilicen fracción mixta, muy pocas. Es decir, siempre se utilizan pues, materiales de una sola clasificación en las diferentes infraestructuras. También indicar en el año 2017, que supongo que muchos de ustedes hayan visto ya, sobre todo en las noticias o en los medios de comunicación, que en los Países Bajos hay una empresa holandesa que ha ideado un concepto de carreteras de plástico reciclado con botellas de agua. Dato importante es que este tipo de carreteras pueden durar incluso 3 veces más que las carreteras normales. Ahí a la derecha pueden ver una imagen del diseño que esta empresa holandesa creó para este tipo de carreteras. Obviamente no solo se trata del diseño de la carpeta, sino que también el diseño del drenaje y otra serie de infraestructura que va dentro del modelo. Pues bien, una vez visto un poco los antecedentes, planteamos el problema de nuestra investigación. En nuestro caso, debemos decir que siempre se analiza el comportamiento de las carpetas de rodado en función del ligante bituminoso. Para nosotros es importante este material, pero creemos que si sustituimos parte de este material por plástico reciclado, puede mejorar bastante la durabilidad de la mezcla frente a otros parámetros. En las imágenes pueden ver algunas de las fallas que se producen cuando no se diseñan o no se utilizan materiales adecuados en las carreteras. Se pueden producir grietas, se pueden producir efectos de abollamiento, como se ve en la segunda imagen, o incluso también se pueden producir pérdidas de adhesividad entre los materiales, como pueden ser los agregados y el ligante. Pues bien, para ello nosotros proponemos esta nueva investigación en la que trataremos de sustituir parte de este ligante bituminoso por plásticos o fracción mixta de polímeros reciclados. En cuanto a los polímeros que podemos utilizar, o bueno, que existen hoy en día en el mercado, como ven en la tabla, normalmente los polímeros podemos clasificarlos según el número que aparece en el propio producto. Normalmente aparece un triángulo formado por 3 flechas, las cuales indican que es un polímero reciclado o reciclable, y el número que indica la familia o el tipo de polímero del que estamos tratando. En nuestro caso, en esa fracción mixta, que veremos a continuación, hemos utilizado, creo recordar, 5 tipos de polímeros. El polietileno tereftalato, que proviene de botellas de agua o botellas de refrescos, el polietileno de alta densidad, que proviene de los tapones, normalmente de la leche o productos lácteos, el polietileno de baja densidad, que es el que procede de las bolsas de compra, de basura, etcétera, el polipropileno, que normalmente viene en los tapones de los antibióticos o otro tipo de productos, y el poliestireno. En este caso, el poliestireno procedía pues del Forexpan, del embalaje de los productos. Hay que tener cuidado también en el tipo de polímeros que vayamos a utilizar, ya que algunos polímeros que vienen en esta clasificación, si se someten a altas temperaturas, pueden producir toxicidad. Entonces hay que tener cierta precaución. Pues bien, otra de las razones por las que nos hemos centrado en la investigación es porque ahora, en este tiempo en el que vivimos, en el siglo XXI, tenemos un problema a nivel mundial, que es la famosa plaga de plástico. Todos hemos visto pues, en la televisión o en distintas redes sociales fotografías de
el problema que se está produciendo por el uso de estos productos. Normalmente estos productos llegan a las playas o sitios costeros porque se botan y a través de los ríos o demás llegan a estas zonas. Indicar que a nivel mundial los países que producen más residuos plásticos, como se ve en el gráfico, suelen ser países como China, Indonesia, Filipinas. No obstante, países aquí en Latinoamérica, como por ejemplo Chile, también tiene un grave problema con el reciclado de estos productos. Destaco también el problema que hay en Europa, el cual, bueno, ahora mismo está bastante mejorado en comparación con años anteriores, ya que las leyes medioambientales han coartado un poco el uso o reciclaje de estos productos. También hemos rescatado una frase de Greenpeace que dice que de aquí al año 2020 el ritmo de producción de plásticos aumentará hasta un 900%. Estamos en el 2018, por lo tanto, en 2 años más estaríamos alcanzando esta cifra. Si nos centramos un poco en el país en el que estamos, en Chile, hemos rescatado de algunas fuentes que Chile es el país que más basura genera a nivel latinoamericano. Es decir, cada chileno produce normalmente 1,25 kilogramos de basura diaria, lo que representa más de 21.000 toneladas a nivel nacional. Además, entre 10.000 y 25.000 toneladas de desecho plástico son mal manejados en Chile, terminando, como bien indiqué antes, en el mar o en zonas costeras. En cuanto a la generación de plásticos en Chile, según la fuente el Instituto Acipla, como vemos en la imagen, el polímero que más se genera es el que está indicado en color rojo, que es el polietileno de alta densidad, con un 25%, siguiéndole el polietileno de baja densidad con un 21% y en tercer lugar el policloruro vinilo, el PVC. También destacar la distribución de los residuos generados en Chile. La fuente en la que hemos encontrado esta información es un proyecto Corfo, y es importante indicar que de esos plásticos generados se convierten en residuos más o menos el 38,9% el polietileno de baja densidad y 12,6% el polietileno de alta densidad, que son los plásticos que más producción tienen en este país. Pues bien, a continuación mi compañero Aitor Raposeiras os contará un poco cómo se va a poder introducir este tipo de material en una mezcla asfáltica, que es el área en el que nosotros nos movemos. Pues para centrarnos un poco más en la investigación que hemos llevado a cabo, en esta primera diapositiva que les voy a indicar, aparecen por un lado en rojo los materiales que suelen, o rojo o anaranjado, los materiales que suelen incluirse, que son estándares en las mezclas asfálticas, que son los áridos y el ligante hidrocarbonado, y por otro los polímeros gruesos y finos, que son los que nosotros añadimos como sustituto del ligante en nuestra investigación. Cuando hablamos de estos polímeros gruesos y finos, serían los que aparecen en la imagen. Estos polímeros fueron suministrados por el Instituto Español del Plástico, AIMPLAS, y fueron suministrados en 2 tamaños, un tamaño más grueso y otro tamaño más fino. Estos plásticos provienen de la fracción mixta del reciclado de todos los plásticos que se reciben para el reciclaje. La fracción mixta se determina, se clasifica así porque recibe el restante del proceso de reciclado de cada uno de los tipos de plástico, y al final es como una especie de almacén de los diferentes tipos. Es decir, los tipos, una vez que ya están mezclados, ya no se pueden volver a reciclar por sus diferentes propiedades y por lo tanto quedan almacenados en la fracción mixta. Por otro lado, los materiales estándar que tenemos dentro de nuestra mezcla, los que se utilizan habitualmente, son los áridos. En nuestro caso se utilizaron para el tamaño grueso de los áridos un árido fítico, que aporta una mayor resistencia al desgaste, una mayor dureza. Y para el tamaño fino de los agregados utilizamos un árido calizo, que aporta una mayor adhesividad, que sería el que aparece en esta imagen. Y por último, una de las partes importantes que se encarga de unir todos los materiales que vimos hasta ahora es el ligante hidrocarbonado, que en el mercado existen diferentes tipos en función de sus propiedades, su índice de penetración, su viscosidad.
y nosotros vamos a sustituir una parte de este ligante por estos polímeros que utilizamos en la investigación. Respecto de los áridos, son los encargados de aportar la capacidad aportante al pavimento y como la investigación fue realizada en España, nos centramos en el PG3, en el artículo 542, donde nos indican que los agregados a utilizar pueden ser de origen natural, artificial o reciclado, siempre que cumplan ciertas características. Una vez realizados los ensayos previos sobre los materiales que vamos a utilizar, se obtuvo que las características eran las adecuadas para su utilización en mezcla y se procedió con la investigación. Para el desarrollo de las probetas o de las mezclas a analizar, se seleccionó una granulometría semidensa AC16S, que digamos que es una de las más utilizadas como capa de rodadura dentro de España. El tamaño máximo, el tamaño mayor del agregado en esta mezcla es de 16 milímetros y el resto aparece en la tabla donde vemos la apertura de los tamices y la distribución del porcentaje acumulado de masa dentro de la granulometría. El otro elemento es el cemento asfáltico o el ligante, que permite que nuestros pavimentos pueden ser clasificados como flexibles, ya que le aporta la capacidad de material viscoso y termoplástico, permitiendo la deformabilidad o la capacidad de absorber cargas sin acumular deformación permanente. Como decíamos, existen diferentes tipos de ligantes, dependiendo de su índice de penetración, su viscosidad, su comportamiento a diferentes temperaturas, y la selección de los diferentes ligantes va en función de la zona climática o la carga de tráfico a la que sea destinada nuestro pavimento. Nuestra investigación, utilizamos el ligante más habitual para un tipo de mezcla C16S, que es un ligante con una penetración 50-70, que fue suministrado por la empresa Petronor. El porcentaje óptimo utilizado para el desarrollo de la mezcla ha sido un 4,7% de ligante sobre mezcla, ya que ha sido el determinado en investigaciones anteriores con este mismo ligante y los mismos materiales que hemos utilizado. Respecto a las dosificaciones que se utilizaron, se partió por, lógicamente, tener una mezcla de referencia que incluyese el 100% del óptimo de ligante, el 4,7% que veíamos antes, y a su vez se hizo una mezcla de referencia secundaria en la que se eliminó un 10% del óptimo de ligante calculado. Y en función a este porcentaje se desarrollaron el resto de dosificaciones. Como teníamos, el separado por polímeros gruesos y polímeros finos, se empezó por una sustitución 1 a 1 respecto del porcentaje de ligante y con el polímero fino y grueso, y posteriormente se hizo una sustitución 1 a 2, también sustituyendo por un punto de porcentaje de ligante 2 puntos de porcentaje de polímero, tanto grueso como fino. La metodología de fabricación comienza antes de la fabricación de las probetas. Hay que preparar los materiales para hacer el desarrollo. Tanto los agregados como el ligante se sabía que tenían buenas características, y lo que se hizo fue acondicionar primero, por un lado, los áridos. El árido grueso se tamizó por las diferentes mallas de la granulometría y se lavó para eliminar posibles impurezas, y el tamaño fino se tamizó hasta cierto tamaño, un tamaño de 2 milímetros, lavando el agregado tamizado de esos 2 milímetros hacia arriba. Una vez que se tienen el árido y el ligante ya preparado, lo que se hace es una dosificación en diferentes bandejas, ya donde se echa la cantidad de árido que se va a necesitar, y este árido, antes de realizar la fabricación, se introduce en una estufa durante 8 horas a 170 grados centígrados, y paralelamente se introduce el betún a 150 grados centígrados durante 3 horas, ya que la temperatura necesaria para alcanzar la temperatura en este betún es menor. Por otro lado, los polímeros, tanto grueso como fino, fueron introducidos en estado natural y a temperatura ambiente. Y este punto es importante, ya que va a afectar a los resultados que más adelante veremos en el desarrollo de los ensayos. El proceso de fabricación incluía, por un lado, el mezclar el árido con el plástico, y en este punto lo importante es que
se realice primero el volcado del agregado grueso, se realiza una mezcla con el plástico y posteriormente se añade el agregado fino, porque veremos las consecuencias que tendría en hacer el mezclado de la otra forma. Posteriormente se le añade el ligante en la proporción que se había calculado previamente y finalmente se vuelca en el molde en el que se realizará la compactación, y esto va a depender del tipo de probetas que queramos fabricar y los ensayos a realizar. Las posibilidades o los requerimientos de cada uno de los ensayos nos obligaron a realizar dos tipos de compactación. Por un lado, una compactación de impacto. En todas ellas vamos a tener una temperatura de compactación de 140 a 145 grados centígrados, y la compactación de impacto se realizó con un martillo Marshall, en el cual se fabricaron las probetas Marshall con una altura de unos 65 milímetros y un diámetro de 4 pulgadas. Por otro lado, tenemos la compactación por placa, en la cual obtendremos unas probetas prismáticas con una altura de 50 milímetros y unas dimensiones determinadas para realizar el ensayo de aguayamiento. En la imagen se pueden ver los dos tipos de probetas obtenidas. Mientras que las probetas de tipo Marshall se utilizaron para los ensayos que aparecen ahí, se tiene que diferenciar el número de golpes empleado para los diferentes ensayos. Para la obtención de las densidades y porcentaje de vacíos y el cálculo de estabilidad y fluencia, se utilizó una compactación de 75 golpes por cada cara, y para el ensayo de sensibilidad al agua, según nos marca la normativa, la compactación fue de 50 golpes por cada cara, para permitir un mayor porcentaje de vacíos y la penetración de agua dentro de la mezcla. El ensayo de rigidez, como aparece en la imagen, se realizó con probetas Marshall y se realizó el ensayo de módulo resiliente en probetas tanto compactadas con 50 como 75 golpes. Y mientras que la probeta de compactación de placa se utilizó directamente obteniendo la densidad de compactación determinada mediante el ensayo Marshall realizado previamente. El primero de los pasos a realizar es obtener las densidades de nuestras mezclas y los porcentajes de vacíos, ya que nuestro plástico, por su composición y su forma, va a modificar este porcentaje de vacíos. Para el cálculo de este porcentaje de vacíos utilizamos por un lado, el cálculo de la densidad máxima, que depende de nuestros pesos tanto de agregado como de betún y las densidades respectivas de agregado y betún. La densidad aparente, que se obtuvo por el método de inmersión, en el cual obtenemos el peso de la probeta en seco, el peso de la probeta sumergida y después el peso de la probeta saturada sumergida. Y posteriormente se hace relación entre las densidades aparentes obtenidas y la obtención del porcentaje de vacíos. Aquí cabe destacar que en el momento de realizar la fabricación de la mezcla se apreció un fenómeno que afecta directamente al porcentaje de vacíos de la mezcla. Y este es la afinidad que tiene la fracción mixta, tanto el ligante, o sea, el porcentaje, la cantidad de plástico en tamaño grueso como fino, el cual tiene una atracción hacia el árido fino, generando o pudiendo generar aglomeraciones que impidan la homogeneización del polímero en todo el árido. Es por ello que es importante el proceso de mezclado que mencioné anteriormente para evitar estas aglomeraciones. Una vez tenido esto en consideración, se desarrolló el cálculo del porcentaje de vacíos y, según nos marca el PG3, este porcentaje debe estar entre un 4 y un 6% para cumplir con la normativa. Como podemos ver en la gráfica de la imagen, tenemos el cálculo de ese porcentaje de vacíos para las diferentes mezclas desarrolladas. Como vemos en los dos primeros puntos, tanto la mezcla de referencia como la segunda mezcla de referencia con el 90% de óptimo, ambas obtienen un porcentaje adecuado según la normativa. Sin embargo, a medida que incrementamos este porcentaje de sustitución de plástico, vemos que el porcentaje de vacíos aumenta. Esto se debe a que, por un lado, estamos reduciendo la cantidad de ligante dentro de la mezcla y, por otro, el plástico, por su forma y su comportamiento, lo que va generando son vacíos alrededor de él, los cuales se ven resultan más llamativos a medida que se aumenta esta cantidad de plástico. Además,
lo que podemos observar es que incrementa la dispersión de resultados a medida que aumenta esta cantidad de plástico añadido en la mezcla. Aún así, vemos que todos los porcentajes se encuentran sobre el 6% permitido por la norma, ¿ya? Lo cual generaría más vacíos de lo que nos indica la norma, pero ahora veremos cómo afecta esto al rendimiento de la mezcla. Y a continuación les dejo con Luis Tomás Silva, que les indicará los resultados del resto de los ensayos. Buenas tardes. Siguiendo con los ensayos que se realizaron, tenemos el ensayo de sensibilidad al agua mediante tracción indirecta. Antes de realizar este ensayo hay que tener una serie de condiciones, ya que el ensayo cuenta con 8 probetas, divididas en 2 grupos, tanto en muestras secas como muestras húmedas. Ambas son compactadas a 50 golpes. Las muestras secas se llevan a una temperatura de 15 grados Celsius, mientras que las probetas húmedas es un proceso más largo, ya que se debe realizar un vacío que dura aproximadamente una hora 10. Luego hay que llevarlo a un baño de agua de 40 grados Celsius por 72 horas. Luego que ya ha pasado este tiempo, se sacan las probetas y se llevan a un baño de agua a 15 grados Celsius para que tenga igualdad de temperatura que las probetas secas. Una vez que se ha logrado este acondicionamiento, se rompen mediante tracción indirecta para obtener 2 valores, que son el ITS y el ITSR. El ITS es la carga máxima que se produce al momento de la rotura frente al ITSR, que es la relación que existe entre probetas húmedas y probetas secas, en un término porcentual. Aquí se pueden ver las imágenes del momento del ensayo y posteriormente al momento de la rotura de la probeta. Si analizamos los valores que se obtuvieron en el momento del ensayo, podemos ver que el ITSR que se obtuvieron en las probetas de referencia y de plástico grueso en un 20% son mayor o igual al 80%, lo cual estaría cumpliendo según la normativa para una capa intermedia, mientras que todos los otros valores se encuentran al borde entre un 79 y un 78%. Si bien el ITS, que es la carga máxima al momento de la rotura, disminuye el momento de que los plásticos aumenten. Esto se puede explicar debido a la cantidad de huecos que existen en mezcla, debido a que el agua tiene una mayor libertad para ingresar a través de esta y así permite que el agua tenga mayor facilidad o intente separar el árido del ligante. En el ensayo de estabilidad de deformación, también llamado ensayo Marshall, tenemos probetas compactadas con 75 golpes, las cuales se acondicionan en agua a 60 grados Celsius por 40 a 60 minutos. Aquí se ensaya directamente la compresión para medir la estabilidad de la deformación. En la imagen se puede apreciar las mordazas que aprietan la probeta hasta el momento de la rotura. Cabe destacar que la estabilidad es la carga máxima que esta soporta al momento de la compresión, mientras que la deformación es la deformación que alcanza en este punto de carga máxima. Si vemos la estabilidad, hacemos una línea de referencia a partir de la probeta de referencia con un 100% de óptimo ligante, ¿no es cierto? Y vemos que a pesar de la dispersión que existe entre las probetas que incorporan plástico, todos los resultados están por encima. Quiere decir que todas son más estables, resisten más al momento de la rotura. Aún así, vemos que la mayor dispersión de datos se producen en la probeta que incorpora un 20% de plástico grueso y es la que peor se comporta en comparación a las que incorporan plásticos, pero aún así se encuentra por encima de la probeta de referencia. Aquí ya empezamos a notar que el polímero, al momento de incrementar las temperaturas, se comporta mejor, ya que este material necesita más calor que el betún para poder deformarse y empezar a cambiar de estado. Si analizamos la deformación, el cual va de la mano con la estabilidad, vemos que la deformación también está por encima de la mezcla de referencia. Esto, al incrementar la estabilidad de la deformación, está aumentando la propiedad plástica. Es decir, que la fracción mixta modifica el betún de tal forma que éste ayuda a mantener la resistencia y hace que la mezcla sea capaz de deformarse más antes de su rotura. Si vemos el plástico grueso en un 20%, es la que mayor deformación presenta, pero también la que menor estabilidad presenta en la mezcla. Quiere decir que la PG2, que la mezcla PG2, ¿no es cierto?, es la mezcla más plástica. Yendo al ensayo de tracción indirecta, al ensayo de rigidez, son probetas que se compactan con 50 golpes y se ensaya a una temperatura de 20 a 25 grados Celsius, sin mayor acondicionamiento. Esta probeta
se somete a una serie de cargas repetitivas muy pequeñas, lo cual no provoca ningún cambio en la probeta, no provoca ninguna rotura. Y su finalidad es saber cuánto es el desplazamiento horizontal que se muestra al momento de aplicar esta carga. Con estos valores de fuerza y de deformación horizontal vamos a poder obtener un valor del módulo resiliente. Podemos ver la fuerza por el módulo de Poisson más una constante que es 0,27 dividido en la altura de la probeta por la deformación horizontal que esta provoca. Aquí se puede ver una imagen donde se mide la que indica cómo se realiza el ensayo. Al momento de analizar la rigidez a 50 golpes, la carga aplicada fue de 3,5 kN. Podemos ver que todas son menos rígidas que la probeta de referencia, salvo la de plástico fino en un 20%, dentro de la cual también se encuentra bien dispersos los datos. Estas son menos rígidas, lo cual indica que la mezcla, al trabajar en su condición elástica, será más deformable. ¿Por qué se dice su condición elástica? Porque se está trabajando sin encontrar un punto de rotura. Siempre se trabaja de tal forma que la probeta llega a su condición inicial al término del ensayo. Esto quiere decir que sean menos rígidas, quiere decir de que la probeta será más deformable al paso de una carga y podrá recuperar su condición inicial. Como les dije anteriormente, la mayor dispersión de datos se encuentra en un plástico fino en un 20%. Aquí ya empezamos a saber de que al momento de pasar el óptimo de betún en un 100%, se empieza a tener un descontrol en los datos. Empezamos a tener una dispersión muy notoria. Si comparamos la rigidez a 50 golpes con la de 75 golpes, vemos que cambia el panorama debido a que la carga aplicada es la misma, ¿no es cierto?, de 3,5 kN, pero la rigidez ya empieza a estar por encima. Esto se explica fácilmente debido a que con una mayor compactación existe una mayor facilidad de acomodamiento entre los materiales, provocando una mayor densidad y por lo tanto una mayor rigidez, lo cual en una mezcla asfáltica no es muy favorable, ya que cuando uno trabaja con este tipo de material busca que sea un pavimento flexible, el cual pueda deformarse al momento del paso de una carga y poder recuperar su condición inicial, ya que para trabajar con un pavimento rígido podemos tener otro tipo de material que es el hormigón que muchos conocen. Aún así, también estos parámetros nos indican que el plástico grueso en un 20% también se encuentra una gran dispersión, lo que explica lo que les dije anteriormente, de cuando pasamos el óptimo de ligante. Si vemos en el plástico grueso al 10% y la mezcla de referencia mantiene la misma tónica que a 50 golpes, pero si aprecian al lado izquierdo, en el eje vertical, vemos que las probetas suben en 1000 megapascales por encima, quiere decir que la rigidez sí o sí aumenta. Yendo al último ensayo que se realizó en esta investigación, el ensayo de rodadura aguayamiento que mide las deformaciones plásticas, se fabricaron probetas tipo pista de 410 por 260 por 50 milímetros de espesor. Este espesor puede ser variable según la mezcla que se tenga, dado que uno siempre trabaja con la densidad que se obtuvo al momento de realizar las probetas a 75 golpes, que son las primeras que se realizaron. Aquí las probetas se mezclan en una mezcladora más grande por la envergadura de la probeta y se compactan en una compactadora de placa, la cual simula el paso de un rodillo convencional con el que se trabaja en sitio, para finalmente obtener las probetas tipo pista que tienen las dimensiones que les señalé anteriormente. El procedimiento fue el procedimiento en B según la norma UNE a una temperatura de 60 grados Celsius con una cantidad de 10.000 ciclos de ida y vuelta. Si vemos la máquina que ensaya, vemos dos ruedas, las cuales simulan el paso de un vehículo por encima, la cual pasa con una cantidad de 10.000 ciclos. Cabe destacar que el PG3 indica que para una zona templada, la pendiente media entre los 5.000 y los 10.000 ciclos debe ser como máximo un 0,1 milímetro cada 1.000 ciclos de carga. Analizamos la zona templada ya que es la zona más desfavorable. Si vemos los resultados de este ensayo, al incorporar esas líneas verticales rojas, indican los 5.000 y los 10.000 ciclos de carga. ¿Por qué sale hasta 20.000? Debido a que la máquina indica un ciclo como una sola pasada de la rueda. Por lo tanto, si analizamos este tramo, vemos que en 1.000 ciclos de carga, las pendientes son menores a medida que la fracción mixta de polímeros aumenta. Cabe destacar que todos los resultados cumplen con la normativa, con el PG3. Si vemos que se puede analizar de esto, que el asentamiento es más rápido a medida que los polímeros aumentan,
ya que estos materiales colaboran con la unión de las partículas del ovario que componen la mezcla, no dando facilidad al pavimento para que se deforme ante una carga constante en el tiempo. Es decir, que aquí ya los resultados empiezan a ser sumamente favorables debido a que vamos a evitar deformaciones que se van a prolongar en el tiempo en las carreteras que se ocupan. Si hacemos un versus, tenemos las probetas de referencia, que fueron las que mayor deformación dieron, frente a las de un plástico grueso en un 20%, la cual fue la que presentó una menor deformación de hasta un 20% de mejoría, digamos. Bueno, lo dejo con la doctora. Por último, y concluyendo de forma más simplificada la investigación, podemos deducir que es importante tener una precaución al verter la fracción mixta en seco debido a la compatibilidad que presenta con el árido fino. Además, la fracción mixta, que está formada por polímeros, permite soportar, como bien nos dijeron los colegas, mayores temperaturas, por lo que podría mantenerse en su forma original, permitiendo un mayor tránsito vehicular, ya bien sean camiones, automóviles, y una menor deformación de la superficie. También las diferencias aparecen con la incorporación de estas temperaturas, existiendo resultados positivos, como se indicó durante la presentación, de hasta un 21%, como es el caso en las deformaciones plásticas, y se observa que en la mezcla de referencia o la mezcla patrón, por cada 20.000 ciclos de carga se produce una deformación de 3,3 milímetros, frente a la mezcla fabricada con polímeros con un 20%, y se produce una deformación por agollamiento de 0,7 milímetros de deformación en las mismas condiciones. Además, también no descartamos la posibilidad de usar residuos poliméricos para mezclas drenantes, es decir, para mezclas que son mucho más abiertas, debido a su incremento en el porcentaje de huecos o de vacíos y su baja diferencia en el ensayo de sensibilidad al agua. Y por último, recomendable no sobrepasar el 100% de óptimo de ligante, incluyendo este tipo de materiales, debido a que no se tiene un control exhaustivo de los resultados. Y con esto queremos agradecer a la plataforma CAPESIC, Latinoamérica y el Caribe, al Banco Mundial y a la Fundación CEDET por dejarnos la posibilidad de mostrarles esta investigación, la cual para nosotros ha sido muy importante, ya que hemos comprobado que se pueden utilizar otro tipo de materiales reciclados en nuestro área. Con esto pasamos, si quieren, a las consultas. Gracias, Diana, Héctor y Luis. Le damos paso al espacio de preguntas. Si tienen alguna consulta, lo pueden hacer por medio del chat. Ya aquí tengo la primera consulta de Alejandro Abate. Dice, ¿cuáles son los avances para lograr los permisos gubernamentales para su aplicación a campo? Y si conocen alguna experiencia similar en Latinoamérica. Nosotros de momento no nos hemos metido, digamos, en esa parte de la gestión, si bien muchas de las investigaciones que hacemos están en colaboración con el Ministerio de Obras Públicas de acá o en España directamente con el Ministerio de Fomento. La normativa de momento no incluye nada de eso porque nosotros lo que estábamos buscando de hecho era una cosa completamente distinta, que es sustituir o reemplazar parte del ligante. Lo que podemos encontrar en las diferentes normativas es sustitución de áridos o modificación de ligantes, y dentro de los modificadores de ligantes sí que se ha podido investigar respecto a la posibilidad de incluir diferentes tipos de plástico como modificadores o rejuvenecedores de estos tipos de ligantes, pero no directamente como sustituto del mismo. Y en cuanto a países de Latinoamérica, sí es cierto que en este minuto en Chile sí se está trabajando en el norte en la aplicación de no de plástico reciclado, sino de neumático fuera de uso o caucho. En cuanto a plásticos, creo recordar que Costa Rica también intentó o creo que ha implementado algún tipo de material de plástico reciclado en alguna de sus carreteras. Y bueno, teniendo obviamente como apoyo pues al laboratorio como la NAME de Costa Rica, que seguramente haya también participado. Tengo una pregunta de Julio César. Me dice, ¿qué tan posible es la implementación en las carreteras de América Latina? ¿La tecnología disponible en la región lo permite?
La mayor limitante, como siempre puede pasar, aparte de la legislación, es, digamos, la implementación que tengan las diferentes plantas de mezcla asfáltica en las diferentes zonas. En función de eso fue uno de los motivos por lo que se optó por introducir el plástico, digamos, los polímeros en temperatura ambiente. Sabemos que si ese polímero se introdujese a una cierta temperatura, en el que ya se hayan empezado a, digamos, a fundir o a separar los materiales o a romper los enlaces que existen entre ellos, el proceso de unión entre materiales va a ser más rápida. Pero eso dificultaría después el proceso de aplicación en obra, ya que habría que tener un silo de almacenamiento con temperatura aparte, y aparte el mantenimiento de ese silo sería más costoso, ya que este material se pegaría a las paredes del silo, sería más difícil aplicarlo. Por eso se optó por esta alternativa de introducirlo a temperatura ambiente, y en función de eso yo creo que cualquier planta de mezcla asfáltica que añada un tambor más donde almacenar plástico a temperatura ambiente lo podría realizar. Excelente, gracias, dice Julio César. Si tienen más preguntas para los ponentes, pueden colocarlas en el chat. Alejandro pregunta, ¿cómo puede responder el material a climas fríos o con nieve? La mayor de las garantías que se presentó al momento de los ensayos es específicamente para aplicarlo en zonas de mayor temperatura debido a la calidad que tiene el material de ser más resistente a altas temperaturas. Es decir, que a menores temperaturas se va a comportar de peor forma, digamos. Está pensado que este material se aplique para zonas tropicales donde pueda tener acceso de agua y también calor, para que así soporte tenga mayor resistencia y mayor deformación, con capacidad de poder recuperar sus condiciones iniciales. Esa es la idea, de no ser aplicada en frío, digamos. En el caso de que se quisiese aplicar en frío, la alternativa sería sustituir el tipo de ligante, optar por un tipo de ligante más blando que permita, digamos, ese juego de diferencia de temperaturas en zonas frías, y que ese cambio de ligante reduzca ese endurecimiento y pueda ser aplicado. Pero, claro, idealmente el desarrollo inicial fue desarrollado para una zona templada. Gracias. Si tienen más preguntas para los ponentes, pueden hacerlas mediante del chat. Sunset Benny dice, legalmente debe ser una empresa homologada de residuos la que prepara el plástico usado, o como dicen, en una planta asfáltica es suficiente. Idealmente debería ser digamos, una empresa o una planta que se dedique de manera certificada al reciclaje de plásticos, porque de esa manera nos aseguramos que estos plásticos que vienen del proceso de reciclaje hayan tenido un tratamiento previo, hayan sido limpiados, se haya eliminado toda la impureza que pueda traer de un origen, del origen de la recogida. Si se llevase directamente a una planta de mezcla asfáltica, yo no lo veo factible, porque necesitarían casi como crear otra empresa de reciclaje para después poder reutilizar esta fracción. Gracias. Tengo otra pregunta de Alejandro. Dicen, ¿tienen alguna valoración económica del ahorro en materiales o está pensado a futuro? O sea, como indicamos en los antecedentes, el ahorro económico que se puede realizar en tema de carretera sería más o menos del 8%. Es decir, la reutilización de este tipo de materiales reciclados ahorraría, pues, una carretera, no sé, te vale X, pues 8% menos de lo que te cuesta si estuvieras utilizando los materiales normalmente como ligante, sea 24, sea 14, que son los que normalmente se utilizan. O sea, aparte del tema económico, también aquí velamos por el tema medioambiental, el cual para nosotros también es fundamental, ya que, bueno, aparte de
que hay un vertido excesivo de este tipo de materiales en el medio ambiente, lo que queremos es minimizar ese impacto que producen y además pues también minimizando el uso del ligante asfáltico, pues también mejoraríamos un poco más pues todo el tema del petróleo y demás. O sea, realmente no nos basamos solamente en la economía, sino también en otros aspectos como pueden ser los medioambientales o los sociales. Cabe destacar que la fracción mixta se ocupó como sustitución del ligante. Quiere decir que la fracción mixta viene del residuo del reciclaje, o sea, es decir, que va a ser siempre mucho más barato porque es un residuo, algo que no se está ocupando, que si la empresa se dan cuenta que sí lo pueden vender, lo van a vender a mucho menor valor que lo que cuesta el ligante convencional. Entonces, por eso ya sí, en valores concretos no se podría decir cuánto estaríamos ahorrando, pero sí que habría una disminución en términos de costo. Sí, no sé, como complemento, así a modo de curiosidad, por decirlo de alguna manera, si nosotros de la fabricación de una mezcla asfáltica descontamos la mano de obra, nos quedan los materiales. Esa mano de obra ya lleva un porcentaje importante dentro de lo que es la mezcla. Y dentro de lo que son los materiales, la parte de agregados sería el 50% de nuestro costo y la parte de ligante el otro 50%. Pues de ese 50% del costo del ligante, nosotros estaríamos descontando, pues dependiendo del porcentaje de sustitución, un 10, un 15, un 20%. Ese sería el ahorro que nosotros podríamos llegar a tener. Gracias. Tengo otra pregunta de Alejandro. Me comenta si han evaluado alguna vinculación de su proyecto con la alternativa de carreteras solares. O sea, plantear no lo planteamos, o sea, conocemos esas ideas, ese concepto, pero en caso de desarrollarlo lo habíamos pensado de manera separada, es decir, por un lado este tipo de carreteras, por otro lado el tema de carreteras solares, porque no lo habíamos pensado. Hemos visto distintos proyectos que se relacionan con el tema de las carreteras solares. Queremos ir poco a poco. Primero, obviamente, tenemos que estudiar pues cómo funcionan este tipo de residuos dentro de las mezclas y de ahí, pues a lo mejor dentro de un tiempo dar el salto al tema solar. Sí es verdad que, por ejemplo, en Europa, países como Holanda, Reino Unido, incluso España, Alemania, ya han empezado a aplicar el tema de las carreteras solares, no solamente en lo que es la infraestructura, en la carpeta de rodado, sino en otras partes, como pueden ser luminarias o señalética. Ojalá de aquí a algún tiempo podamos mezclar ambos temas y sacar nuevas soluciones, pero por el momento no, vamos poco a poco y nos centramos en estos materiales. Dice Alejandro que muchas gracias y excelente propuesta, es un gran aporte para la construcción sustentable. Tengo otra pregunta de Oscar García. ¿Se ha analizado el tipo de influencia que tiene el uso de estos materiales en el ruido generado por el paso de un vehículo con respecto a un asfalto estándar? ¿Se disminuye el ruido? Al aumentar la cantidad de huecos que se vieron al momento de la incorporación de polímero, va a disminuir el ruido del paso de un vehículo, ¿no es cierto? Porque los huecos permiten la disipación de las ondas de sonido a través de la capa de rodadura. Todavía no está evaluado, pero hay alguna conversación ya con algún compañero de nuestra facultad que se dedica al tema de acústica y sí que en algún momento vamos a llegar a analizar ese punto, porque la verdad que nos tiene, es de nuestro interés también, porque sería otra característica añadir a este tipo de mezclas. Gracias. No sé si tienen más preguntas para los ponentes o comentarios. Frances dice, entiendo que son materiales más permeables que favorecen el drenaje natural. Al igual que ocurre con la disipación del sonido, también ayudan al drenaje. Lo que nos faltaría por comprobar
es hasta qué punto esos vacíos que nosotros estamos generando, añadiendo dentro de la mezcla, son vacíos que estén interconectados, es decir, que permitan drenar a través de la mezcla o simplemente permiten un drenaje superficial. Eso es algo que todavía no está del todo comprobado. Camilo Rojas dice cuáles son los próximos pasos para aplicar en proyectos. O sea, dentro de lo que se presentó en este webinario, todavía faltan ensayos por desarrollar. Digamos, uno de los ensayos importantes que queremos desarrollar es el ensayo de fatiga, que al final es uno de los ensayos que nos va a indicar si la mezcla es igual de durable o más que las mezclas tradicionales. Y lo siguiente, una vez que tengamos ya certeza de los resultados que se obtuvieron, tanto en ensayo de fatiga, a lo mejor el ensayo de cántabro, de desgaste, sería llegar a aplicarlo en obra. Esa aplicación en obra ya depende de convenios que se obtengan con empresas, con instituciones que quieran aplicarlo. Ahí ya entra en juego un poco más de el lobby con el resto de los agentes involucrados. Alejandro Abate dice, ¿al proyecto en su universidad lo coordinan desde alguna cátedra en particular? Sí, nosotros somos responsables de la cátedra, bueno, de varias cátedras, entre ellas diseño estructural de pavimentos y construcción de obras viales para las carreras de ingeniería en construcción e ingeniería civil en obras civiles. Nuestro laboratorio está ligado a esas cátedras porque creemos en el aprendizaje basado en temas experimentales. Es decir, los estudiantes no solo aprenden en las salas de manera teórica, sino que creemos que ellos también pueden aprender mucho más en la manera práctica. Entonces intentamos mezclar un poco nuestra investigación, explicársela a ellos y también que ellos interactúen con nosotros con nuevas ideas, con nuevos aportes, etcétera. Camilo Rojas dice, ¿en cuánto tiempo se espera que puedan ser aplicable la mezcla a las vías? En la parte de laboratorio, la verdad que no faltaría mucho tiempo para analizar. Siempre hay que tener una mayor certeza antes de llevar esto a obra. Pero en un periodo mínimo de como máximo de un año, el resto de ensayos faltantes o restantes debería estar realizado. De ahí a haberlo aplicado en obra, pues faltaría convencer a empresas para que lo apliquen, y después de eso, una vez que se demuestre que funciona bien, eso lleva un periodo de tiempo, desde que se aplica en obra, se hace el monitoreo y se evalúa cómo se comportó. Después llegaría la aplicación o la extensión a ámbitos más amplios que dependan del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Fomento o similar. Ojalá en menos de 5 años. Ojalá. Alejandro consulta, cuando aclararon el tema del ruido, ¿también incluye las vibraciones? O sea, yo diría que también incluiría el tema de las vibraciones, ya que al final nosotros lo que estamos desarrollando es una mezcla, un pavimento flexible. Uh-huh. Esa mezcla flexible, mezcla asfáltica, cuanto más deformable y mayor porcentaje de vacíos tenga, más capacidad de amortiguar o de reducir esa vibración va a tener. Si nosotros nos fijamos en la comparación entre un hormigón y una mezcla asfáltica, el hormigón es más rígido y la vibración se transfiere más directamente que en una mezcla asfáltica. En este caso, al reducir incluso un poco más la rigidez de esta mezcla, la vibración implícitamente se va a reducir también. Gracias. No sé si tienen más preguntas a los ponentes o comentarios. Eduardo Yáñez dice, quería saber si las mezclas de las que se habla incluye la primera equivalente a impregnación para preparar la superficie antes de colocar el equivalente a carpeta asfáltica, que en la propuesta sería con plástico. Tratando de ver eso, nosotros simplemente el desarrollo es del material en sí, de la mezcla asfáltica en sí. El desarrollo que se propone
digamos, lo que entendí es una capa intermedia o binder, encima se le coloca el riego de liga y encima la mezcla asfáltica con plástico. Nosotros solo nos centramos en la última parte, en la capa de mezcla asfáltica con plástico. De todas formas, nuestro desarrollo no tendría por qué influir en las capas inferiores. O sea, digamos que la adherencia entre capas sigue siendo la misma. Claro. O sea, no hay Claro. ningún problema en que la mezcla asfáltica superficial tenga plástico o no tenga plástico, porque al final las capas se van a solapar sí o sí. Claro, y al incluir el riego de liga tampoco va a afectar que sea más o menos porosa, ya que tenemos ahí una capa impermeable que va a evitar que esa pequeña penetración que pueda tener de agua, dependiendo de los poros que decíamos antes, afecte a las capas inferiores. Gracias. No sé si tienen más preguntas para los ponentes o comentarios. Me ha llegado una pregunta más de Oscar García. Dice, ¿habéis llegado a plantear el uso del grafeno? El grafeno. Nosotros en nuestras investigaciones acá en la universidad, no. Tenemos colegas, otros grupos de investigación, que sí que han empezado a ver la incorporación de este material, tanto en mezclas como en materiales propios dentro de la mezcla. Pero hasta ahí puedo leer. O sea, sabemos que se están llevando a cabo en este minuto proyectos de investigación, pero aplicado a escala real, yo desconozco si todavía en este minuto... Están en desarrollo, pero todavía no... Sí, están en desarrollo obteniendo resultados para poder ser aplicados. Gracias. No sé si habrán más preguntas a los ponentes o algún comentario que quisieran agregar. Bueno, creo que daríamos por finalizado el lapso de las preguntas. Agradecemos a Diana, Héctor y a Luis por su magistral ponencia y agradecemos a todos y a cada uno de ustedes por su asistencia. Es importante mencionarles que esta grabación del webinar va a estar disponible en una semana aproximadamente en la plataforma de CAPESIC para que la puedan consultar. A todos aquellos que se tuvieron que retirar antes de tiempo o no hayan podido asistir a la misma. Y la podrán encontrar en la pestaña de webinarios de la plataforma. Así que muchas gracias a Diana, Héctor y a Luis, y a todos y a cada uno por su asistencia. Gracias.